Le tocó a este partido vivir esa experiencia y a las autoridades correspondientes eh, tolerar o en estos casos que estamos tratando de identificar las responsabilidades, ordenar que fuera de esa manera. Bueno, hay algo que quiero decirlo, ¿no? En la lógica de la doctrina militar, ese carro no se mueve si este oficial que está asignado para controlar la salida no verifica tres cosas. El material electoral, sí. Destino, tal. Aquí aparece la clave AB134 que corresponde a Atlántida 1, 2, 3. Perfecto. Conductor, nombre. Está en una bitácora, correcto. El custodio electoral, cabo de infantería, correcto. Custodio electoral, no está. Un momento. Mi coronel, le reporta a usted que falta el custodio electoral, este carro no puede salir. Es una misión, es una cosa propia de nuestra naturaleza. Y así recta. Y así recta, no es que esperamos, no. No, espérate, papita, váyase, No. allá se lo voy a mandar. Ahí lo alcanza, no. Va a salir cuando todo esté conforme. Esa es la orden de él. La ha aprendido durante toda su carrera militar. No es que va a improvisar cómo se chequea la salida de un... Aparte de dar esa orden, dejaron solo lo que la Constitución de la República dice aquí, que tienen que custodiar esas urnas. Ese acto es delito electoral y cae hasta en delito constitucional. Delito electoral por haber impedido en el tiempo el ejercicio de libre sufragio. Si usted fuese el general activo en este momento, jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿cuál fuese su posición? En principio, al ver ese acto, la investigación escalonada de la responsabilidad de por qué sucedió todo eso. Y con respecto al nivel en que se trata el asunto con el Consejo Nacional Electoral, es reconocer la falla y resolverla inmediatamente. Yo no hubiera aguantado ni media hora para que esos vehículos estuvieran a la deriva, sin control, porque soy el responsable de la custodia de ese material electoral. E incluso yo me puse a pensar, esa pregunta yo me la hice para mí mismo. Tenía que coordinar con la Policía Nacional. Bloquéenme tal área, facilítenme motorizadas porque necesito salir inmediatamente al Consejo Nacional Electoral, al sitio logístico. Yo los hubiera retornado al sitio logístico para una verificación rápida si cada vehículo correspondía a la ruta que llevaba, una nueva revisión para no cometer el mismo error. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse, de conocer a profundidad la problemática nacional e internacional, pero a la vez, a través del diálogo, buscar las mejores soluciones. Hoy el país todavía está en algunos sectores en zozobra, después de haber pasado un angustioso fin de semana en el cual el pueblo hondureño se merece realmente una felicitación excelente, el comportamiento que ha tenido. Es más, yo soy de los partidarios que por primera vez en la historia a un pueblo como pueblo, no a una persona como tal, pero a un pueblo como el hondureño, se le debe condecorar con el Premio Nobel de la Paz. Qué tranquilidad con la que el pueblo hondureño reaccionó este fin de semana al ver el atropello, el vil atropello, grosería de algún sector político malsano, por no utilizar otras palabras, de este país. Egoístas y definitivamente trasnochados y con todo lo que usted quiera dar a entender. Pero por la indignación que existe entre nosotros los hondureños, personas que no queremos más que la tranquilidad, la paz y el desarrollo social y económico de nuestra querida patria Honduras, que no se va a lograr con ese tipo de acciones inadecuadas, violadoras de la ley
y abusadoras de la paz y la tranquilidad de un pueblo tan noble como es el hondureño. ¿Qué me iba a imaginar yo, que he estado viendo las elecciones desde la década de los 80? En aquel tiempo no podía votar, por supuesto, tenía apenas 11, 12 años de edad, pero sí pude observar las elecciones donde se eligió la constituyente que presidió el doctor Roberto Suazo Córdoba, y después las subsiguientes elecciones donde Suazo Córdoba fue electo presidente, y las subsiguientes elecciones. Nunca me imaginé yo que iban a haber electores a las 2 de la mañana o a las 5 de la mañana en las urnas el día después de que hayan iniciado las elecciones. O sea, las elecciones iniciaron el domingo, se supone, a las 7 de la mañana oficialmente, y habían personas ejerciendo el sufragio en varios lugares de la ciudad capital y San Pedro Sula principalmente a las 2 de la mañana del día lunes y a las 5 de la mañana del día lunes, no del día domingo. Y vean, con la tranquilidad y serenidad, claro, habían sus protestas dentro de lo que cabe un ser humano, pero nadie en la parte violenta, quizás la que esperaban alguno que otro mal político, mal nacido hondureño realmente, que nos tiene en esta situación tan deteriorante del desarrollo social y económico del país. No les interesa realmente el país. Y disculpen que les digo esto, pero realmente hay una indignación, hay una emoción encontrada en este sentido, en la cual no nos queda más que decirles: señores, se les dio una lección que creo que no la esperaban. Una lección que no la esperaban. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar realmente, no solo probablemente de dónde vienen las órdenes, tal como está establecido en la Constitución de la República, o quién tal vez dio la orden de que sucediera todo esto, pero también se nos va a hablar de la parte política, de cómo se van conformando las nuevas o los nuevos posibles participantes en las próximas elecciones generales del país, a las cuales vamos a proteger con mayor gana y con mayor garra catracha. No se les olvide y no se equivoquen, señores que han querido dañar a nuestro país. Tenemos al general Luis Alonso Galeas. Bienvenido, general. Un placer saludarle y gracias por acompañarnos en Unidos en Diálogo. Gracias a usted por la invitación. La segunda vez que estoy acá y siento de que hay una oportunidad para la sociedad hondureña de recibir la orientación que esté a nuestro alcance sobre temas importantes como este, de esta crisis nacional, en razón de prácticamente un fracaso de lo que se esperaba pudo haber sido esta elección primaria. ¿En qué sentido, general? En el sentido de que hay dos cosas, y voy a destacar la que usted apuntaba: indignación. En vez de crear un ambiente expectante de elecciones primarias, en donde se generen escenarios esperanzadores de que vamos a tener fortalecimiento institucional, que la democracia va a crecer, que este modelo disfuncional que tenemos nosotros va a resultar en algo que pudiera mejorar nuestra condición de nación, de repente tiene un signo negativo. Y lo segundo es que advertimos que hay una violación a lo que es el marco jurídico estatal. En principio, la Constitución de la República. Y luego, las leyes que son aplicables a las instituciones que son responsables de garantizar el buen suceso de estos eventos electorales, como es
elección primaria e interna de los partidos políticos. Eso para decir solamente dos variables de lo que nosotros consideramos impacta negativamente en la nación hondureña. General, ¿desde cuándo está usted en el ejército? En 1971 entré como un niño a la Escuela Militar General Francisco Morazán. Entrábamos para pasar el bachillerato, apenas habíamos pasado lo que se denominaba el plan básico, el ciclo común de cultura general. Y luego entramos al bachillerato y en la academia militar, en la escuela militar entonces duraba 3 años. Nos graduábamos en esos 3 años de bachiller en ciencias y letras y un año más estrictamente militar para poder cerrar nuestra carrera básica y graduarnos de subteniente. Y o sea que usted viene participando en las elecciones del país. Ya en retiro, la primera elección. No. Como miembro de las Fuerzas Armadas, en la responsabilidad que la Constitución de la República les da a ustedes. Claro. En 1971 el trago amargo que tuve fue el de un golpe de Estado. 1972 para Ramón Ernesto Cruz. Me sentí incómodo, era un cadete. Pero dije yo, ¿por qué tiene que estar sucediendo esto y nosotros de alguna manera ser parte, porque ya éramos soldados formalmente, de este acto en contrario a lo que manda un sistema democrático y republicano? Esa fue la primera experiencia. Luego, como mi graduación fue en 1974, todavía alcancé el periodo de facto de Osvaldo López Arellano. Y luego él es defenestrado por el mando militar de entonces Juan Alberto Melgar Castro. Y más adelante, en 1978, Melgar Castro sustituido por Policarpo Paz García. Esos 3 sucesos marcaron en mí cierta incomodidad y desacuerdo por este comportamiento. Era un oficial subalterno, pero no aceptaba que nosotros nos comportáramos de esa manera. Incluso me encontraba... Pero no podía hablar nada, o sea, estaba sujeto a las órdenes. Por supuesto. Pero revelo esto por su pregunta y también por dar un mensaje a la ciudadanía que también los soldados sentimos por la democracia. Que aún en un régimen que es estrictamente militar y que desconoce las figuras constitucionales de la Corte, de la influencia del Congreso Nacional, etcétera, y se manda por decretos de Estado. Sin embargo, uno va advirtiendo de que hay una falencia en la funcionalidad del sistema democrático. Y lo revelo aquí, no me sentí bien. No obstante, tenía mucha admiración por algunos de ellos, como por mi general Policarpo Paz García, que dicho sea de paso, él provocó la transición democrática, dando apertura a algo que es importante, que lo voy a decir ahorita, y es interesante recalcarlo: la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente desde una visión democrática, desde una expectativa de cambiar un régimen, un modelo acéfalo de instituciones democráticas para que se elaborara y promulgara una constitución nueva, la que se aprobó en 1982, en un gobierno transitorio, legalmente electo por una Asamblea Nacional Constituyente mientras se daban elecciones generales. No, esa Asamblea Nacional Constituyente fue electa en elecciones generales. Si usted se acuerda, hubo una elección en la cual se escogieron a los diputados que iban a la Constituyente y luego viene la elección presidencial de Suazo Córdoba. Exacto. Sí, lo interesante de esto es, hay una transición democrática, hay un jefe de Estado, presidente de un triunvirato, que es electo presidente provisional, hay una elección de la Asamblea Nacional, hay una promulgación de una constitución y todo va en línea democrática. Cito esto porque en lo que va de este siglo... Usted ya se empezó a sentir mucho mejor como militar, como soldado en ese momento,
que se encaminaba por el camino correcto. Me sentí mejor y me sentí orgulloso de mi general Paz García. Y me sentí orgulloso de esa decisión militar y también de esa decisión política. Y empecé a saborear parcialmente los alcances de la democracia. Y lo digo con cierta hilaridad, pero también con seriedad, que esta forma parcial de ejercicio democrático la estamos viviendo desde que pasamos a esa etapa democrática. Todavía no hemos madurado y todavía estos debates son parte de esa situación de parcialidad, o llamémosle, que todavía está en ciernes, todavía se mueve con alguna cojera nuestra democracia, y es importante esta forma de diálogos unidos para poder, por lo menos, dar nuestros puntos de vista y procurar en lo posible orientar hacia dónde debemos de caminar como pueblo. Luego entonces usted vivió los procesos como militar, la elección general, que se hizo ya, elección general, cuando se elige a Suazo Córdoba, después la elección de Ascona, y etcétera, etcétera. ¿Cómo vivió esos procesos usted ya? Porque ya iba escalando como en su posición como militar. ¿Cómo fue sintiendo esos procesos? Y yo quiero llevar ese hilo de esos procesos hasta el proceso recién pasado del fin de semana. Los procesos se daban en función de los alcances de la Constitución y los alcances de la ley electoral y las figuras de la ley electoral. Recuerdo, la primera figura era el Tribunal Nacional de Elecciones. Y en el gobierno que dio lugar, en el gobierno de Suazo Córdoba, que dio lugar al gobierno de Ascona del Hoyo, iba a haber el primer ensayo de elecciones primarias, pero hubo un problema ahí de entendimiento político y hasta se habla de una intención de prorrogarse en el poder Suazo Córdoba, y eso se resolvió por una figura que todavía pesa en la historia, que resolvió un problema político, pero dejó una huella de inconstitucionalidad. La opción B. Sí, la opción B es que en vez de otorgar el triunfo a quien había ganado la mayor cantidad de votos, se acordó que se sumaran los votos del Partido Nacional, por un lado, el Partido Liberal por el otro, y quien sacara la mayor cantidad de votos, ese resultaba el presidente de la República. Yo recuerdo una apreciación que hizo un medio de Inglaterra, creo que era la BBC, y dijo, bueno, es la primera vez que nosotros vemos que un país no es presidente el que gana los votos de la mayoría. Y dije, esto es cierto. No quise seguir reflexionando más porque a lo mejor me hubiera perdido en mis cavilaciones de soldado. Y luego vi la otra, la de entre Carlos Flores y Rafael Leonardo Callejas, que la gana y que era precisamente el que había ganado la elección anterior. La elección de 1984. 86. Sí, 82 al 86 fue Suazo Córdoba. El 86 son las elecciones para que tomara posesión Ascona. 85 para tomar el 86. Entonces, la de Callejas, pues, pareció normal. Y luego la elección de Carlos Roberto Reina también sucedió en la normalidad y ya el Estado tomaba cierta forma. Recuerda que surge la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público. Pero también se da otra situación, que yo la miré bien, pero también con algunos defectos. Y era la parte en la cual las Fuerzas Armadas constitucionalmente dejaban de tener una influencia directa en el poder, cambiando la figura de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por la de jefe del Estado Mayor Conjunto. Y cambiar el precepto constitucional en donde el presidente, como comandante general, emite órdenes a través de ese comandante en jefe. En ese entonces no podía darlas directamente. Y en el mundo todos los presidentes tienen la facultad para ordenar directamente a las fuerzas cuando él lo considera así. Desde luego las leyes regulan los límites de esa facultad.
Pero hubo un problema. La figura del jefe de Estado Mayor Conjunto se quedó un poco tibia y el nivel político no respondió como nosotros esperábamos desde la perspectiva de la democracia y la defensa y el respeto a la Constitución de la República. Empezaron los políticos a irse más allá de sus atribuciones y extendieron periodos de jefe de Estado Mayor Conjunto. Uno en el 2004 y otro en tiempos del señor Zelaya. Este fue más abusivo de la Constitución y extendió un periodo por 3 años. Dicho sea de paso, y lo voy a decir con toda franqueza, era parte del proyecto político continuista del señor Manuel Zelaya Rosales utilizar a las Fuerzas Armadas como el instrumento para darle golpe a la institucionalidad. Y le salió, como decimos en el argot popular, el tiro por la culata. Y esto es importante saberlo porque hay que saber leer las intenciones políticas y los actores políticos. Y a partir de entonces, de esas intenciones de continuar en el poder, es que nosotros hemos venido arrastrando esa forma, digamos, perversa y abusiva de utilizar el poder en contra de lo que la misma Constitución manda. Y luego fuimos testigos de esa ruptura del orden constitucional. Yo la catalogo así: un intento de ruptura del orden constitucional del expresidente Manuel Zelaya Rosales, un bloqueo a esa ruptura mediante su defenestración y una sucesión constitucional por no haberse roto los poderes del Estado. Esa es mi lectura. No me conformo con decir golpe de Estado al Ejecutivo, etc. Son actos reales. Porque ahí hubo una orden de la Corte Suprema de Justicia que se acató, porque si usted no acata una orden de un juzgado o de la Corte Suprema de Justicia, entra en desacato y entonces, ¿cuál es el resultado según las leyes? Claro. Usted va preso si no cumple una orden. Por supuesto, va a un juicio. Entonces, quien hubiese ido preso era el que ejecutó la orden de la Corte Suprema, si no lo hubiese ejecutado. Claro, pero mucho más profundo. Hay un intento de violar el orden constitucional. Hay un acto el 28 de junio de hacer una consulta popular prohibida por la Constitución y no en las facultades del Poder Ejecutivo. Violación constitucional. Hay abuso de autoridad y extracción de fondos del Estado para utilizarlos en el proyecto de algo inconstitucional. Inconstitucionalidad sobre inconstitucionalidad. Eso es lo que se detiene. No se da el golpe de Estado al Estado de Honduras. Se provoca un derrocamiento de un presidente. Se derroca un presidente por la fuerza y se comete un delito constitucional, que es el expatriar a un ciudadano del país prohibido por la Constitución. Entonces el punto aquí es el balance entre ¿qué es más grave? El que intenta en actos concretos violentar el orden constitucional para provocar el cambio de la Constitución mediante la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, o golpearlo para que no lo haga y violentar la Constitución. Porque ahí, si no me más recuerdo, incluso se irrumpió en la Fuerza Aérea Hondureña en ese momento. Hubo una cantidad de personas llegaron a sacar paquetes ahí a la Fuerza Aérea. Lo que iba él es con la intención de resguardar las urnas que ya estaban llenas para hacer creer, porque todo el plan estaba en que el resultado de esa consulta popular el 28 de junio permitía que los ciudadanos contestaran afirmativamente: ¿está usted de acuerdo en que se instale una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre para que
se instale una Asamblea Nacional Constituyente posterior a las elecciones. Esa era la pregunta de junio. La de noviembre era, ¿está usted de acuerdo que se instale una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución? Si estos decían sí en junio, iban a decir sí en noviembre. Ese era el plan. Ese plan se desbarató. Claro, aquí hay un asunto también importante de lo que son las instituciones y de lo que vamos a hablar un poco más ahora. La falencia de la institucionalidad hace de que se cometa el error de expatriarlo. Una persona se captura, se somete y se juzga y se encierra. ¿Quién va a protestar? Bueno, que proteste el mundo y todo lo que quiera, pero este ha cometido un delito constitucional y aquí hay una orden judicial y aquí hay un fiscal. Lo que pasó con expresidentes en Sudamérica que están presos. Por supuesto. Entonces ahí hubo un error. Sí, un error que se tomó por la situación actual de lo que ahora es Libertad y Refundación para señalar el golpe de Estado. Y luego la comunidad internacional, porque no puede leer el escenario, dice golpe de Estado. Y empezó toda aquella historia, ¿no?, que dejó a Honduras sumida en una situación de crisis que se prolonga hasta los días. Y lo último que vimos todos nosotros ya con más serenidad es la reelección presidencial del expresidente Hernández. Que a él tuvo que hacerse el mismo procedimiento que se le aplicó al anterior. Fíjese que ahora en el caso de Hernández era más fácil frenarlo porque lo podía frenar la institucionalidad. Si el Congreso actuaba para frenar un movimiento político, él pudiera haberlo increpado, lo que se le llama interpelación. Un juicio político. La interpelación primero para ponerlo en una situación de freno y el juicio político para juzgarlo y tomar la acción procedente. La otra era el Tribunal Supremo Electoral. Cuando él se va a inscribir para reelección, recuerdo que era lo mismo, ¿no? Era 2-1 y el del partido, no había del partido Libertad y Refundación todavía, pero estaba uno de la Democracia Cristiana, ¿se acuerda? Uh-huh. Partido Nacional y Partido Liberal. El Partido Liberal hizo un estudio y un comunicado muy fuerte y bien fundamentado del miembro del Tribunal Supremo Electoral. Y yo me alegré, digo, qué bueno. Pero no, el de la democracia votó a favor junto con el nacionalista y se fue. Y nadie objetó eso. Y aquí es donde la institucionalidad no tiene el recurso de reaccionar ante una violación constitucional. O creo que sí. Por ejemplo, la Fiscalía, en defensa de la Constitución, pudo haber actuado de oficio contra esos dos magistrados. Sí. O miembros porque aquel tiempo creo que todavía era Tribunal Nacional de Elecciones. Ya Supremo, Tribunal Supremo Electoral. Había cambiado la denominación. Entonces, sí, hasta reflexionándolo, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, hace un requerimiento fiscal por violar la Constitución, por permitir que esta persona vaya a las elecciones estando prohibido por la Constitución. Porque es importante también, cuando se facilitó que se hablara de la reelección, que se promoviera de alguna manera de la reelección, no es lo mismo con el artículo que la prohíbe. Hay un artículo de los primeros de la Constitución que la prohíbe tácitamente. Entonces, no es lo mismo la resolución que dio la Corte Suprema de Justicia respecto a lo que manda la Constitución. Entonces, la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria.
La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y será deducida de oficio a petición de cualquier ciudadano. Entonces, estos artículos constitucionales referidos a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, la infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria. No se puede violentar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. El expresidente Hernández estaba ejerciendo la presidencia de la República. Tocaba una alternabilidad, tocaba que se alternara. Entonces, todas estas cosas las hemos vivido. Usted me ha permitido dar esta especie de historia militar política y lo hago con mucho gusto porque en realidad desde que pasé a la situación de retiro me involucré mucho en la política con el Partido Liberal, pero soy un desconectado de todo lo que ha pasado el pobre Partido Liberal en todas estas situaciones, ¿no? Y desconectado de todas aquellas intenciones de continuismo en el poder, reelección, y ahora esta farsa que nos pretenden mostrar como democracia, socialismo democrático, que es un atentado mayor que el que pretendía hacer el señor Zelaya en su momento. Son los mismos actores, pero en aquel momento era una intención tentativa, con algunas acciones concretas, de continuar en el poder. Ahora se está en el poder y se ejerce desde una visión socialista, comunista. Bueno, pero eso está prohibido en la Constitución, porque ya la Constitución establece cómo es el estilo de gobierno de Honduras, y no se ha movido eso. Imagínense, y somos tan tolerantes o tan permisivos que ahí, teniendo un argumento para luchar todo Honduras en contra de esta forma de gobierno, no lo hacemos, porque sí hay una violentación, de acuerdo. República, Estado de Derecho, republicano, democrático y representativo, y este no lo es. Sí, no, porque se dice. Ahora, nos vamos a ir a una pausa en Unidos en Diálogo, pero cuando retornemos de la pausa, vamos ya entonces a ver este otro panorama político, porque usted definitivamente nos dio una cátedra de lo que se vivió en estas 2 o 3 décadas anteriores, y ahora ante una situación que, como usted dice, con los mismos actores del 2006 al 2009, posiblemente, no sé, y eso es lo que tenemos que analizar aquí desde su punto de vista militar, porque eso no lo va a soltar nunca hasta que ya no esté en este mundo, porque es una formación que no le va a permitir soltarla, y su capacidad analítica también ahora como una persona civil que milita en uno de los partidos, por supuesto, con sus aspiraciones, pero entonces al regresar vamos a analizar eso de los mismos actores del 2006 al 2009, que son los mismos actores del 2021 hasta este momento del 2025. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo y ya retornamos con ustedes. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse de la problemática nacional. Vean ustedes, hoy hemos tenido la oportunidad de enterarnos casi a profundidad de lo que pasó prácticamente de los años 74 hasta este momento histórico en el que estamos, contados por una persona que vivió esa experiencia en el área militar y ahora nos va a decir realmente la responsabilidad que el ejército hondureño tiene plasmado en esta hermosa constitución hondureña y lo que ha sucedido ya en este momento. General. Fíjese que voy a decir algo, ¿eh? Los constituyentes confiaron en las Fuerzas Armadas misiones que no son propias en otros estados que ya han madurado políticamente, como ser garantizar el imperio de la Constitución, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República y el ejercicio de libre sufragio. Como que sabían que los que eran presidentes les picaba el gusano de permanecer en la presidencia más tiempito. Y es precisamente esa
premonición que los tuvieron, constituyentes tuvieron. de repente se convirtió en realidad en este siglo. No, porque de Suazo Córdoba, acuérdate que Suazo Córdoba quiso quedarse. Sí, hizo un intento, hablaban de 2 años. Sí, no, Suazo Córdoba quiso quedar, fue el primero que quiso quedarse, pero según lo que yo me acuerdo. yo tengo entendido de que era una pretensión de 2 años. No sé por qué se fijó ese tiempo, pero sí, lo intentó, y por eso Que no lo dejó el ejército es el asunto. general Walter López sí le dijo, aprendan a vivir en democracia, resuelvan. Y entonces, era esa figura. Pero esa fue la declaración pública, saber la declaración privada cómo fue. Que esa se la llevaron los que ya se fueron. Claro. Entonces, hacía esta referencia porque al haberse confiado a las Fuerzas Armadas esta misión constitucional, estamos viendo que ha tenido su utilidad y de repente se la va a seguir teniendo por una razón. La política como ciencia no ha entrado en el político hondureño, y la confianza que debe de inspirar quienes asumen los cargos relevantes del Estado, en particular la presidencia de la República, todavía no es del pueblo hondureño. Y los actos que desarrollan dejan mucho que desear respecto a cumplir el juramento de defender la Constitución. Y ya, con la experiencia que usted tuvo entonces en el ejército, ¿cómo ve usted en este preciso momento? Porque el artículo 272, que está en la Constitución de la República, yo creo que usted se lo sabe de memoria prácticamente, porque todos esos años que vivió en el ejército y protegiendo las elecciones, la responsabilidad del ejército en la Constitución de la República es muy clara. Claro. ¿Cómo analiza usted lo que sucedió entonces este fin de semana recién pasado en relación a esa responsabilidad constitucional de las Fuerzas Armadas de Honduras y lo que realmente sucedió? Lo analizo como el incumplimiento de una misión constitucional que no es transferible, no es delegable, sino que es exclusiva y que le corresponde cumplir a las Fuerzas Armadas sin que haya ninguna obstrucción que se lo impida. Y aquí cabe un concepto del cumplimiento de las órdenes. No se cumplen las órdenes ilegales. Y si algo que me lo diga otra persona, otra institución, la más alta autoridad del país, un órgano de gobierno, si lo dice sobre esta Constitución, no se la cumplo. Por lo tanto, cualquier argumento que haya de un nivel superior de mando a mí como soldado y estoy en el cumplimiento de una misión constitucional, esa orden no la cumplo. Aclárenos eso un poquito más digerible para los que estamos más en la parte civil. ¿Cómo se cataloga eso que acaba de decir? Ajá. Porque en el marco de esta situación que estamos viviendo. Sí, porque es que yo me quedo asustado y asombrado porque usted mencionó muy bien la Constitución de la República y es una orden la cual es indelegable, insustituible, ¿y qué más dijo? O sea, pero intransferible y que tiene que cumplirla. Sí. Pero agregó otro párrafo más usted en su diálogo, que es que la orden constitucional se debe seguir. Exacto. Pero una orden inconstitucional no se cumple. No se cumple. ¿Qué sucedió entonces ahí? Hubo una orden. ¿De quién vino esa orden inconstitucional? ¿Y cómo el ejército, o quién del ejército cumplió esa orden? Que vino, no sé de dónde, si usted nos puede más o menos orientar en ese sentido, ¿de dónde pudo venir? En base a la experiencia jerárquica, porque no vamos a poder decir que la orden la brindó Juan Pérez o María José. Sí, claro. O sea, ¿de dónde viene una orden para que el general Roosevelt cumpla, ya sea constitucional o inconstitucional? ¿De dónde puede venir? El punto es que para el cumplimiento de esta misión constitucional en el marco de las elecciones, el mandato es estrictamente dirigido a las Fuerzas Armadas. Y hay una condición que se tiene que cumplir antes, es poner a disposición las Fuerzas Armadas
para el cumplimiento de esta misión relativa a las elecciones. Poner a disposición no significa que ejerzo el mando sobre las Fuerzas Armadas para lo que a mí se me antoje, fuera del contexto de las elecciones para asuntos estrictamente electorales. Hasta ahí llega la función del Consejo Nacional Electoral. Si un vehículo sale con material electoral para hacer un recorrido, llegar a un punto de destino y entregarlo a un custodio electoral en el sitio del centro de votación, si sale sin custodio militar y si sale sin custodio electoral, ahí hay dos responsabilidades. Una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral por no designarlo y una responsabilidad absoluta de las Fuerzas Armadas, de los mandos militares, por no asegurarse de que vaya asignado. ¿Quiénes son los mandos militares? El jefe del Estado Mayor Conjunto ejerce el mando operativo. Todo lo que sucede operativamente es responsabilidad del jefe del Estado Mayor Conjunto. Y ahí, en este caso tiene nombre. Sí, el señor Roosevelt Hernández Aguilar, actual jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Y él puede delegar esa función en otro subalterno o es indelegable tampoco? La responsabilidad por lo que suceda es indelegable, pero la delegación de autoridad sí. Mi autoridad la deposito en un coronel, digamos, encargado de supervisar la salida de los vehículos del Infop. Lo desconozco. ¿Y si ese coronel no está en su puesto? ¿Quién es el responsable? Del incumplimiento de eso es responsable el coronel. Del incumplimiento del acto. Del incumplimiento de la misión, que es que llegara ese material electoral y que los ciudadanos votaran por una omisión, es del jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Y queda hasta ahí o queda también hasta el siguiente nivel de mando? El siguiente nivel de mando en el ámbito del cumplimiento de las políticas de defensa es el secretario de Defensa. En este caso, la secretaria de Defensa actual. Y aquí hay el defecto que hay que señalarlo con determinación. Ese escalón de mando se salió de la estructura del mando. Y el alto mando militar quedó cercenado. Ese acto de quedar cercenado el alto mando militar es deliberado por el primer escalón del mando, que es la comandante general o presidente de la República. Desde ahí comienza la violación del sistema jurídico nacional. Y militar en este caso. Y militar en este caso. Desde ahí se violenta la naturaleza del alto mando militar, al cual pertenece la secretaria de Defensa, siendo ella civil. Pero el artículo constitucional de las Fuerzas Armadas, referidas a las Fuerzas Armadas, conforman el alto mando militar, el presidente de la República, el secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Son alto mando militar. Y si son alto mando militar, tienen prohibida cae en el marco de la apoliticidad para propósitos que tienen que ver con cuestiones electorales. O sea que si yo soy ministro de Seguridad, hipotéticamente, y usted es el alto mando del ejército, en este caso el jefe del Estado Mayor Conjunto, y yo le digo a usted, haga caso omiso de hacer cumplir el artículo 272 de la Constitución, ¿qué está sucediendo ahí? Abuso de autoridad. Está pasándose por la Constitución, está desobedeciéndola y está cometiendo un abuso en contra mía de imponerme una orden que no estoy obligado a cumplir. ¿Y si usted la cumple? Cometo dos faltas. Desobedezco la Constitución y también obedezco una orden a la cual no estoy obligado a obedecer y transfiero esa orden y provoco un encadenamiento de incumplimiento. ¿Y hubo algún coronel, como dice usted,
encargado de esa misión de entrega de urnas? No sé el nivel de mando, pero en cualquier misión, cualquiera, esa u otra, si se va a hacer Tiene una... que haber un coronel ahí. No, tiene que haber un oficial con cierto nivel de mando para que lo pueda hacer, pero puede haber un coronel supervisor de toda la misión de transporte que esté controlando, tenga su oficina. Pero ahí, en ese nivel de que va a salir el vehículo, ahí tiene que haber un nivel más bajo. Puede haber un subteniente. Pero hoy lo dijo la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, que ella, lo dijo ella, que ella se había dado cuenta que militares dieron la orden a los de autobuses que llevaban las urnas que se detuvieran en X, Y o Z lugar. Y que cuando ellos iban a específicamente a ver qué pasaba, recibían la orden de salir de ahí, y que incluso carros de empleados, no sé si eran carros del Estado o de los empleados particulares, no lo aclaró, se le colocaban enfrente a los de transporte, y que incluso algunos militares dijeron a los de transporte: quédense aquí, ya venimos, y regresaban a las 3 horas. O sea, ¿qué fenómeno es ese? Es un fenómeno de confabulación con una intención política de obstruir y retardar un proceso de votación con una intención política conspirativa. Para terminar la idea, ese vehículo con material electoral, esos buses raros que aparecieron por ahí. Primera vez en la historia, ¿verdad? Primera vez en la historia, porque se usan contenedores, ¿no? Porque es un material que tiene que ir oculto para que nadie sepa qué es lo que va ahí. Pero eso es... Primera vez en la historia que sucede en el país y en un gobierno del Partido Libertad y Refundación. Sí, le tocó a este partido hacer vivir esa experiencia, y a las autoridades correspondientes tolerar, o en estos casos que estamos tratando de identificar las responsabilidades, ordenar que fuera de esa manera. Bueno, hay algo que quiero decirlo, ¿no? En la lógica de la doctrina militar, ese carro no se mueve si este oficial que está asignado para controlar la salida no verifica 3 cosas. El material electoral, sí. Destino, tal. Aquí aparece la clave AB134 que corresponde a Atlántida 1, 2, 3. Perfecto. Conductor, nombre. Está en una bitácora, correcto. El custodio electoral, cabo de infantería, correcto. Custodio electoral, no está. Un momento. Mi coronel, le reporta a usted que falta el custodio electoral, este carro no puede salir. Es una misión, es una cosa propia de nuestra naturaleza. Y así recta. Y así recta, no es que esperamos, no. No, espérate, papita, váyase, No. allá se lo voy a mandar. Ahí lo alcanza, no. Va a salir cuando todo esté conforme. Esa es la orden de él. La ha aprendido durante toda su carrera militar. No es que va a improvisar cómo se chequea la salida de un... Y entonces, ante esa doctrina militar, ¿qué pudo haber pasado en eso? Lo que cabe es una autorización desconocida, una autorización silenciosa, un acto... No, pero permítame ahí, una orden silenciosa. ¿Cómo una orden, qué dijo usted? Una tolerancia silenciosa, no hago nada... Pero desconocida, dijo usted. Desconocida. O sea, ¿un cabo le va a seguir la orden a quien no conoce? No, desconocida la procedencia. En la doctrina militar. No, desconocida la procedencia. En este caso, desconocida la procedencia. ¿De quién procede esa orden? Pero esa orden no la acata el cabo. No tiene ese nivel de acatar una orden desconocida. En el último momento le corresponde a él acatar la orden. ¿O es al coronel? Ya ha habido otra, si la hubiere, ya ha habido otra. No, pero ahí ya me pierdo yo de la doctrina militar.
Porque si la doctrina militar es recta Es escalonada. o escalonada, Sí, es pero, recta también. por ejemplo, pero si el cabo, que en ese caso soy yo, como cabo, entonces viene Pedro, María o Juan y me da una orden cuando el coronel o el capitán que está arriba me ha dado otra orden. ¿Se puede eso? No debo de obedecer a aquella que violenta la misión que a mí se me ha encomendado. No la debo de Porque obedecer. yo, por lo menos, yo he tratado poco a los militares, le diré, nunca me ha gustado la milicia. Pero los poquitos que he tratado, cuando yo he querido hacer algo, nada, o sea, no hay paso. No hay paso si no hay orden del jerárquico superior. Exacto. O sea, exacto. el de abajo cumple la orden que le da el de arriba. Exacto. Esa salida de esos buses llevando ese material visible, eso es inadmisible en la concepción del cumplimiento de una tarea de tipo militar. Entonces realmente el cabo recibió la orden, ya sea del capitán o del coronel. O no estaba el cabo. O no estaba el cabo. Nadie da cuenta. Ajá, pero si no estaba el cabo, entonces ¿quién tiene la culpa que no esté el cabo? El mando inmediato. El mando inmediato por no asegurarse de que ese registro se hiciera, porque eso ya hubiera salido a luz. Ya hubiera salido a luz por la misma autoridad militar. Ya hubiera tomado la acción de castigar. Pero si la orden viene del jerárquico superior. Bueno, ahí habría una especie de una acción que no permita que el acto de salida del material electoral sea atendido por el nivel militar. Pero en este caso, la magistrada presidente mencionó que estos que ellas llegaron a ver tenían militares. Ahora, y que los militares daban la orden de estacionarse o de continuar. Entonces, ese militar, no sé si era cabo, no sé qué rango tenía, ¿a quién le obedecía esa orden de quedarse en el lugar o de arrancar del lugar? A un militar. Tuve que haber sido a un militar. Fíjese que por falta de tiempo yo no escuché exactamente esas declaraciones. Pero si fue de esa manera, si la presidenta del Consejo... Yo sí las escuché y por eso se las planteo así textual como lo dijo. Que fue ordenado por un nivel militar. Sí, que los militares que andaban en esos autobuses dieron la orden de detenerse. Y dieron la orden de continuar cuando se les informaba que ellas iban a llegar. Y que en algún lugar los atajaron. Y estaban los militares. Y en otro momento dicen que los militares dijeron, quédense aquí y nosotros nos vamos por 3 horas y ya regresamos. O sea, aparte de dar esa orden, dejaron solo lo que la Constitución de la República dice aquí, que tienen que custodiar esas urnas. Ese acto es delito electoral y cae hasta en delito constitucional. Delito electoral por haber impedido en el tiempo el ejercicio de libre sufragio. Si usted fuese el general activo en este momento, jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿cuál fuese su posición? En principio, al ver ese acto, la investigación escalonada de la responsabilidad de por qué sucedió todo eso. Y con respecto al nivel en que se trata el asunto con el Consejo Nacional Electoral, es reconocer la falla y resolverla inmediatamente. Yo no hubiera aguantado ni media hora para que esos vehículos estuvieran a la deriva, sin control, porque soy el responsable de la custodia de ese material electoral. E incluso yo me puse a pensar, esa pregunta yo me la hice para mí mismo. Tenía que coordinar con la Policía Nacional. Bloquéenme tal área, facilítenme motorizadas porque necesito salir inmediatamente al Consejo Nacional Electoral, al sitio logístico. Yo los hubiera retornado al sitio logístico para una verificación rápida si
cada vehículo correspondía a la ruta que llevaba. Una nueva revisión para no cometer el mismo error. Es que eso dijo la presidenta comisionada del Consejo Nacional Electoral. Está bueno que se hayan detenido 3 horas, pero no fueron 3 horas, general. Fueron más de 8 horas, porque hay buses, urnas que llegaron, por ejemplo, a la escuela conocida como Escuela de Medicina, que es la Facultad de Ciencias Médicas, a las 9 de la noche. 9, ¿verdad? A lo que antes era la normal mixta, de mixta, llegaron, eran las 9 de la noche, me llamaron personas al canal diciéndome que todavía no habían llegado las urnas a esa zona de la Kennedy. Y lo mismo sucedió en otras zonas aledañas y en otras partes de la ciudad. A las 9 de la noche del día domingo. O sea que estamos hablando de 7 a 7, 12 horas. De 7 de la noche a 9 de la noche estamos hablando de otras 4 horas. Entonces, 8 o 12 más 4, estamos hablando de 16 horas de retraso. Sí. ¿El ejército hondureño es tan lerdo en este caso? No debe ser. Mire. Y le hago esa pregunta porque no, o sea, es indignante. Y lo que usted mismo está diciendo, y me gustaría, porque ya estamos casi finalizando el programa, que usted nos hiciera una conclusión desde el punto de vista de la doctrina militar y desde el punto de vista político en estos 3-4 minutos que nos quedan en relación a la responsabilidad constitucional y a la responsabilidad que un alto jerarca tiene en este país en relación a quien le debe ese respeto, que es al pueblo hondureño. Desde el punto de vista de la doctrina militar, hacer una operación de tipo logístico es parte de nuestro haber profesional. No hay ninguna excusa para que eso no se cumpla. Desde el punto de vista militar, planificamos de adelante hacia atrás. Se abren las urnas a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana debe de entregarse al custodio electoral. Las urnas deben de estar en un sitio seguro esa misma noche, al alcance de eso, y el transporte tiene que haberse dado 24 horas antes para que no haya ninguna falla, y así sucesivamente. Todo eso que sucedió de que aparezcan buses, como eso es fuera del marco de la planificación de la doctrina militar. Y las fallas que tienen que ver con la no llegada oportunamente de ese material electoral es una falla que cae en la responsabilidad única y exclusivamente de las Fuerzas Armadas. No se le puede atribuir a otra instancia, aunque haya pretendido perturbar el proceso natural con órdenes provenientes de una autoridad civil, etcétera, deténgase, ni tampoco militar, como lo ha citado el nivel militar. Está viendo las contingencias, hay centros de operaciones, hay toma de decisiones. Y cuando esos carros aparecieron ahí y hubo un evento en el cual un reportero pretendió sacar solo para demostrar que no había nadie, ese acto se corrige al instante. Esos buses debieron haberse requisados militarmente y pasados al Consejo Nacional, al centro logístico del Consejo Nacional Electoral para su revisión y luego organizar otra vez la custodia de ambas instituciones. Muévase a tal lugar, y eso no hubiera tardado más de 1 hora en términos del tráfico. Pero todo eso que sucedió no había tráfico el domingo. No había. No debió haber sucedido si se hubieran tomado las acciones que corresponden a los planes de contingencia, pero cuando son eventuales... ¿O es que así fue planificado, como sucedió? Ese es el otro punto, la parte política. Y voy a citar las dos cosas y a reafirmar la que pasó. La ruptura del escalón de mando por ser la secretaria de Defensa corriendo por una candidatura presidencial, ese acto también violentó lo que se llama la unidad de mando en la toma de decisiones de las Fuerzas Armadas y da lugar a que la acción supervisora desde una Secretaría de Defensa prácticamente
queda omitida en este caso. Lo segundo, las Fuerzas Armadas no pueden ni deben obedecer otro nivel de mando de lo que ya manda la Constitución. Si algún consejero electoral dio órdenes relacionadas con esto que pasó y que provocó esto, el militar, el mando operativo militar no la cumple. La misión es llevar esas urnas oportunamente. Y en el nivel político, en el análisis político, si hay una interferencia que hace que los militares no cumplan eficientemente lo que manda la Constitución, es porque hay una influencia política. Y esa influencia política, como una tesis del resultado de los análisis, es desanimar al votante para que esto provoque un resultado a favor de una determinada intención política. Esa intención política y ese autor intelectual de todo este problema que provocó que los ciudadanos no votaran oportunamente y que se restringiera en tiempo y que muchos no fueron a votar por distintas condiciones, cae en delito electoral. Por lo tanto, hay una tarea para el Ministerio Público, hay una tarea para el mando militar y hay una tarea para la Presidenta de la República para tomar la decisión correspondiente. Como ya finalizamos, solo en 3-4 palabras, ¿nos puede decir usted qué lección le dio el pueblo hondureño a los que hicieron esta actividad planificada el fin de semana? Hagan lo que hagan, el pueblo tiene la soberanía todavía. Es una condición que se debe de reafirmar y nosotros los ciudadanos debemos de fortalecer esta condición de ciudadanos. Dicho sea de paso, el artículo 40 constitucional nos dice a nosotros cuáles son los deberes de los ciudadanos y me voy a permitir en lo posible leerlo textualmente. Capítulo 3 de los ciudadanos, son ciudadanos todos los hondureños de 18 años. Artículo 40 son deberes del ciudadano: cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes. Antes de usted, presidente, antes de usted, Consejo Nacional Electoral, antes de usted, general jefe del Estado Mayor Conjunto, está el ciudadano velando por lo que ustedes no velan, exigiendo que se cumpla la Constitución de la República. Muchas gracias. Y créanlo, que como ciudadanos vamos a estar ahí. Ojo al Cristo con ustedes. Bueno, gracias, general, por la participación muy buena. Les diré al pueblo hondureño, realmente nos hemos sentido un poco desanimados y mal por todo esto que ha sucedido, pero estamos agarrando más ánimos y no nos vamos a desanimar para defender nuestra patria. Así que entiendan que en Unidos en Diálogo creemos en el diálogo sincero y la participación ciudadana como herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero basado en nuestra Constitución para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa.